Y tenemos novedades interesantes porque nuestro primer invitado nos trae el resultado de un estudio que ha realizado CPI. Se trata del gerente general, nada menos de CPI, Omar Castro, que estará con nosotros. Es un estudio que evalúa la aprobación de la gestión del presidente José Gerí, pero además trae novedades con relación a la campaña electoral. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos están escuchando por la radio, viendo por la televisión o siguiendo por las redes sociales. Vamos a hablar ya entonces con Omar Castro, pues que las encuestas son abundantes y no solamente sobre temas electorales, sino sobre la evaluación de la gestión del actual presidente José Gerí. De manera que muy buenos días, Omar Castro. Muy buenos días, Mávila, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días, Omar. Hay que precisar que el campo ha sido hecha hasta el domingo, es decir, que no recoge eventuales reacciones ante las revelaciones que se han hecho respecto de su recepción en Palacio de Gobierno a jóvenes candidatas a puestos públicos. El campo es desde el 29 de enero hasta el lunes 2 de febrero. Igual, claro, la noticia salió el día domingo. Domingo, claro. Sí, habrá, el campo debe haber tomado algo de esta reacción del último día, en realidad, del lunes. Pero seguramente la gente se va enterando es cierto. Poco a poco, sí, ¿no? Es cierto. La gente se va enterando en el transcurso de los días con el rebote de la noticia. Pero claro, ya vemos ya en el general, realmente en el total Perú, un descenso en la aprobación de casi 5 puntos porcentuales y un aumento de la desaprobación de casi 7 puntos porcentuales. Ya sumado a lo que habíamos visto en la primera quincena de enero, de una caída de casi 8 puntos porcentuales, estamos hablando de un momento en el cual, en esta segunda quincena de enero, la desaprobación ya está por encima de la aprobación. Ese es el primer dato importante. 47.6% de la población desaprueba la gestión del presidente Gerí y el 39.5% la aprueba. Entonces, acá ya hay un corte. Acá ya tenemos una primera información importante sobre la cual podríamos establecer los porqués, ¿no? Y se le reprocha sus reuniones con empresarios chinos aún más que su falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad. Sí, acá hablábamos mucho la vez pasada de esta alta aprobación con la que entró el presidente y hablábamos mucho de la expectativa de lo que generaba el presidente Gerí, sobre todo Fernando Mávila con estos gestos, ¿no? El demostrar ser un presidente proactivo y se había tejido una esperanza muy grande respecto a si esa vitalidad y este nuevo perfil hubiese podido tener efectividad en el momento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero más era una expectativa, ¿no? Creo que finalmente para la población y con estos números lo que se está manifestando para la opinión pública es una tendencia que la aprobación caiga del presidente por gestos únicos del presidente que ya tienen que ver con características del político peruano, ¿no? Es decir, corrupción. Claro, aparece Gerí como un nuevo rostro, digamos, para muchos peruanos, porque ni siquiera es que haya sido un congresista notable o muy notorio, mejor dicho. ¿No? Mucha gente, un nuevo presidente, un presidente joven, lo pone el Congreso, sale Dina Boluarte, ¿no? Que tenía el pasivo de una desaprobación altísima, que venía arrastrando ya prácticamente una población agotada de eso, y de pronto entra Gerí. Pero en muy corto tiempo, y eso es algo interesante porque parece que él no lo tomó en cuenta, el propio Gerí, ni quienes lo colocaron en el cargo. No bastaba con poner un rostro nuevo, había que elegir bien a alguien que pudiera sostener un gobierno durante este tiempo, darle estabilidad. Y la estabilidad no tiene solo que ver con la permanencia de una persona, tiene que ver con el vínculo que finalmente la persona que se coloca en el cargo establece con la ciudadanía. Sí, totalmente cierto, Mávila. Esta estabilidad definitivamente debió basarse principalmente en no perder esa confianza de la población, porque finalmente, como decía Fernando, lo que se esperaba de él es que se moviera en algo la aguja de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esa era la función. Creo que para todos era claro que el presidente Gerí entraba en un momento en el cual tenía que lograr poder tener acciones efectivas en esta lucha contra la inseguridad y lograr elecciones limpias en abril y en junio de este año. Esa era la obligación, en todo caso, que tenía el presidente Gerí. Pero ocurre en este tema de las reuniones con los chinos, con los lentes oscuros, con la capucha,
Y que, bueno, según informes periodísticos, donde hay empresarios chinos que han ya ganado ciertos servicios, ciertas licitaciones por parte del Estado, que comienzan a hacerle ver a la población de que no todo es tan transparente como se pensaba en torno al presidente Gerí. Y acá, cuando la expectativa es muy grande y ocurre una de estas cosas, la caída es muy grande. Entonces estamos viendo una caída en un mes de más de 20 puntos porcentuales. Son las 8:16, Mario. Tenemos que ir a una pausa para retomar después nuestra conversación con Omar Castro, gerente general de CPI. Y por mi parte quisiera después de la pausa preguntarle por qué el factor que más es apreciado por quienes aprueban su gestión es la visita a las cárceles. Y eso se lo pregunto el día en que hemos tomado nota de que se ha creado oficialmente una institución destinada a reemplazar al INPE, ¿no? El SUNIR. Podemos cambiar el tema entonces, Mabel, si te parece, y pasar al otro aspecto de esta encuesta, que es la evaluación de los candidatos que están participando en las elecciones presidenciales. En la ubicación de los que se hallan en primer lugar no hay mayores novedades, excepto que se acentúa quizá el margen en beneficio de López Aliaga sobre Keiko Fujimori. Sí, el primer lugar sobre el segundo. López Aliaga, que en la primera quincena de enero tuvo 13.6, ahora aparece con 14.6. Keiko Fujimori, que tuvo 7.1 hace 15 días, ahora tiene 6.6. Mario Vizcarra, que pasa de 4.4 a 4.7. César Acuña, de 3.7 a 3.9 hoy. Alfonso López Chau, de 3.1, la primera quincena de enero, ahora 3.7. Carlos Álvarez, de 3.9 a 3.6. Ahí comienzan los que bajan. Sí, José Luna Gálvez, de 2.8, ahora está en 2.9. George Forsyth, de 1.8, se mantiene en 1.8. Aparece Johnny Lescano, que estaba en 1.2 y ahora tiene 1.8. Y Ricardo Belmo, ¿no? Que tuvo 0.8, no apareció porque publicamos los que tienen por encima del 1% y ahora está en 1.5. Votaría en blanco viciado 15.8 y los indecisos que continúan en 29%, que es el 30% de indecisos del que igual venimos hablando hace muchas semanas. Que sigue siendo un grupo atractivísimo, muy importante. Y es ese 30% que finalmente va a terminar decidiendo por uno de los que está postulando. El ingreso a la segunda vuelta. Es correcto. Esto va a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el análisis que hacen? Esta es la foto de hoy, ¿no? Esta es una foto, como siempre se dice, las encuestas son fotos del momento y tengo que decirlo, ¿no? Se dice en el 2021 nadie vio venir a Pedro Castillo. Pedro Castillo estaba ahí. En febrero del 2021 los indecisos era 31.3%. Y lo que pasa es que la candidatura o el perfil del candidato de la gente está ahí. Lo que pasa es que no puede tener quizás todavía nombre y apellido. En ese momento no tenía ni el sombrero. Pero las personas están todavía esperando encontrar al candidato que haga clic con ellos, que de alguna manera tenga esas banderas de lucha contra la injusticia, contra el sistema, probablemente, que no necesariamente tenga que ser un candidato de izquierda, pero que pueda ser totalmente representativo de los deseos de estos indecisos que son el 30%. Omar, pero si el ejemplo es Pedro Castillo, yo diría que hubo mucho de voto de anti en la última elección. A eso voy. No necesariamente porque el candidato que finalmente ganara representara ese ideal de presidente que tienen los electores en la cabeza. En realidad siempre decimos que en la segunda vuelta las tres últimas ha sido el anti el que ha ganado, el antifujimorismo o el antiqueiquismo o el mal menor. Pero, Mávila, lo que vas, sí hay un anti también en la primera vuelta. Hoy el hecho de que el nombre del candidato, de que los indecisos tengan 30% y que no hay un nombre fijo de un candidato que pueda aparecer, que después le dicen el outsider, el que nadie vio venir, no tiene un nombre hoy todavía, pero sí tiene un perfil. Pero para colocarse en la segunda vuelta. Para colocarse en segunda vuelta. ¿A eso le alcanza? Sí, claro que sí. Llegar a la segunda vuelta. Sí. Y en la segunda vuelta lo que tienes es ver justamente eso, ¿no? Por eso cuando se dice que en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ha perdido básicamente por el antifujimorismo. Sí. ¿No? Sí. Porque ella iba ganando y por varias cabezas las elecciones en las que ha participado y ha llegado a segunda vuelta tranquila, pero se le volteaba todo en la segunda vuelta. En el caso que tenemos ahora, aparentemente Rafael López Aliaga, por la foto del momento, tendría un lugar en la segunda vuelta. Tendría un lugar en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque le lleva más del doble al que va segundo, que es Keiko justamente con 6.6.
¿no? Y que además es un porcentaje bastante reducido en comparación a ese voto fuerte que se había identificado del fujimorismo y que se mantenía más o menos constante. Claro, lo que pasa es que esta es una elección en la cual el fujimorismo va a enfrentar un elemento nuevo, que es esta idea de la gente que apoyó a Keiko Fujimori o al fujimorismo, las tres primeras vueltas anteriores, en las cuales ella logra pasar, pero que hoy día mucha gente podría decir, ¿por qué votar por Keiko si finalmente termina perdiendo con una opción tan diversa como Ollanta-Humala, Pedro Pablo Kuczynski o Pedro Castillo? Entonces, ¿a quién podría ganarle Keiko? Entonces, esa es una pregunta que hoy podría hacerse el elector de Keiko Fujimori en una primera vuelta y ver una opción similar. En el 2006, en febrero, 2 meses y medio antes de la elección, el primer lugar era Lourdes Flores con 33% y Ollanta-Humala era el segundo con 25%. Ya sabemos cómo terminó el de 2006. Terminó ganando García la elección. En el 2011, Alejandro Toledo tenía 28% de intención de voto en febrero y Keiko Fujimori tenía 21%. Ya sabemos cómo terminó. Keiko Fujimori en el 2016 tenía 30% de intención de voto. ¿A estas alturas? A estas alturas, exactamente a estas alturas. Y Julio Guzmán tenía entre 17 y 18. Después salió Julio Guzmán de carrera, igual que Acuña, y cambió la configuración. Y en el 2021, recordemos que solo 11% tenía George Forsyth y Johnny Lescano tenía 10% a estas alturas. Esa era 32.7% de indecisos. 32.7% de indecisos, Fernando Mávila, le podrían permitir a dos candidatos que no están hoy en el radar pasar a segunda vuelta. Claro, ahora los porcentajes son bastante más reducidos de los que tenían algunos en aquel entonces. Sí, mucho más reducidos. Mucho más reducidos. Claro, mucho más candidatos también hoy día, Mávila. Claro, se mucho reparte más candidatos. Se reparte mucho es más. Correcto. Pero hay que reconocer el 14% que hoy tiene Rafael López Aliaga, ¿no? Con una candidatura que no retrocede, ¿no? Se mantiene firme en el primer lugar, tanto en Lima, muy fuerte con 25.8, como en el interior del país con 7.9. 3 veces más en Lima que en el interior. Sí. Eso es algo excepcional. Me parece que otros candidatos... Creo que es finalmente el reconocimiento de parte de esta gente que hoy manifiesta su intención de voto a una gestión en Lima, a lo que pudo hacer en Lima. Mal o bien, es un reconocimiento y lo ven como un gestor. Con las críticas que puedan existir, hay un reconocimiento que le está permitiendo a él posicionarse en el primer lugar y en Lima, muy lejos de los demás. Sí, porque 3 veces más en Lima que en el interior es como mucho, ¿no? En Lima tiene 25% de aprobación, 25.8 contra 7.9 a nivel nacional. Un divorcio de esta naturaleza no existe entre los otros candidatos. En el 2011 existió en enero, hablo a partir del histórico, en la candidatura de Luis Castañeda Locio. La intención de voto de Castañeda Locio llegó a 27%. La intención de voto, enero del 2011. Y en Lima era exactamente muy parecido. El triple intención de voto de Lima sobre el interior del país. Muy bien. Claro, sabemos cómo terminó la historia, pero son elecciones totalmente distintas, contextos distintos, momentos distintos, ¿no? Otra cosa que me ha llamado la atención es el divorcio que hay entre las decisiones tomadas o los deseos de votar por candidatos presidenciales y el voto por las listas parlamentarias. Porque ahí de lejos hay una gran mayoría que no ha tomado una decisión y hay porcentajes importantes para personas que piensan votar para las listas parlamentarias por grupos distintos que los presidenciales. El 45% de la población manifiesta que no sabe aún cómo votará por el Congreso. O sea, casi la mitad del país no sabe cómo va a votar y un 16% manifiesta que va a votar en línea, o sea, por el mismo candidato presidencial, la misma lista. 18% piensa votar cruzado y el 20% piensa votar en blanco. Hay un desconocimiento bien grande, es más, sobre las candidaturas congresales, ¿no? Es más, estoy convencido de que la gente no sabe muy bien hoy día cómo es el tema del Senado y cómo es el tema de diputados, ¿no? Los 2 votos por el Senado, sí. La intención de voto presidencial de López Aliaga ayuda también a que la intención de voto en Lima, en el alcalde que se quedó, su teniente alcalde Renzo Reyardo, sí, encabece esta intención de voto en Lima con 21%. Sigue Carlos Brus con 15.6%. Francis Allison con 12.6%. ¿No? Sí, ha bajado unos puntos. Y Reyardo, curiosamente, persiste, pese a que habría declarado de que no quiere ser candidato. Pero es el candidato natural, o sea, al menos el que se entiende mediáticamente que va a ser, ¿no? Francis Allison está con 12.6, Richard Acuña con 5.5, Néstor de la Rosa con 3.4, Alberto Tejada con 3.4, Sofía Franco con 2.1.
creo que de alguna manera se entiende esta intención de voto de Reyardo finalmente y coincide con la intención de voto presidencial que podría tener López Aliaga en Lima, porque es una continuidad finalmente de la gestión. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias a por estar con ustedes por la nosotros. confianza.